conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, 8 de la mañana, 16 minutos. Hay un número de teléfono para que participe en la entrevista, si quiere hacer comentarios, si quiere hacer alguna pregunta. 606-342-1050, está la línea de WhatsApp también, para que envíe audios y mensajes al 320-828-1752, 320-828-1752. Cuando continuamos en vivo y en directo a través de Risaralda TV, Más que Noticias, canal de televisión online. Continuamos también en redes sociales para Colombia y el mundo a través de la emisora que obra 92.1 FM en Dos Quebradas. Llega el doctor Oscar Cruz Ramírez, ingeniero industrial, economista, administrador financiero con especialidad en finanzas y política. Ahora está en el enlace para Caldas, Quindío, Risaralda de proyectos comunitarios, ¿no? Del gobierno. Sí, buenos días, Álvaro, a Germán, a Alejandro, a todos los compañeros y a la gente que nos escucha, porque proyectos sociales, ¿no? Proyectos sociales, comunitarios, de empresarios. Es que los proyectos no solamente son de los sectores populares, sino de todo el gobierno, a través de una oferta institucional que le comentaba el doctor Germán, que quiero que la gente conozca y sepa qué es lo que está haciendo el gobierno. Entonces el cargo es enlace para Caldas, Quindío, Risaralda, proyectos sociales que tienen que del gobierno, ¿cómo es? De los diferentes ministerios. O sea, la gente no conoce el Estado. Germán, que fue senador de la República, sabe que existen casi 70 instituciones del Estado, de las cuales la gente pues solamente acude a nivel territorial a las alcaldías y municipios con una oferta muy mínima y unos presupuestos muy básicos. Por ejemplo, los municipios de esta categoría, quinta, su presupuesto es de 25 o 30 mil millones, de los cuales 15 mil dedican a la educación, a la salud y al pago de nómina, y la inversión que les queda muy poco. Pero entonces, con la oferta institucional de vías terciarias, en comunidades energéticas, mejoramientos de vivienda, que expondré ahorita, y otro tipo de proyectos sociales, el gobierno quiere llegarle a la gente directamente, en compañía de unos con los alcaldes y otros con las asociaciones, organizaciones sociales, fundaciones y ante todo las juntas de acción comunal. Con esa introducción le doy los buenos días al doctor Oscar Cruz Ramírez. Él fue concejal de la ciudad de Pereira, en su época fue candidato a la alcaldía de Pereira, pues fue una de las personas que lideró la campaña del hoy presidente Gustavo Petro acá en el departamento de Risaralda, en el Eje Cafetero, y ahora pues unge como uno de sus voceros de este gobierno. Y lo hemos querido invitar, doctor Cruz, para que usted nos haga un análisis de cómo va el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que ha estado inmerso en actos de corrupción, un gobierno que digamos ha sido bastante criticado, un gobierno que ha tenido dificultades con los medios de comunicación, con los grupos económicos, con el sector empresarial, pero un gobierno que también ha querido llegar a los sectores más vulnerables del país, al campesinado, con la ley de tierras, con los mismos proyectos de una verdadera reforma agraria, un gobierno que ha presentado iniciativas para reformar el sistema de la salud, el sistema laboral, el sistema pensional, el sistema de justicia, intentos en reformar la política colombiana. Es decir, ¿cuál es el análisis que usted le hace hoy al gobierno Petro cuando ya transcurrió más de la mitad de su periodo? A ver, no es solamente el gobierno de Gustavo Petro, Germán, es el modelo de país en el cual nosotros estamos inmersos. O sea, hablar de petrismo es algo que la gente quiere plantear como cuando hablan de que si yo soy de izquierda o de derecha, para tratar de desviar verdaderamente el problema social, político y económico de este país. Pero él hoy es el presidente de Colombia. Sí, allá voy. Entonces, cuando un presidente sale electo después de haber hecho unas propuestas sociales para un cambio de un modelo de país, pues los que han estado durante 203 años en el poder no lo van a ceder de manera fácil, y lo hemos visto cuando han presentado las reformas. Ahorita hablaba con una persona de la salud de aquí de Dos Quebradas y manifestaba lo que nosotros siempre hemos dicho: el modelo de salud hay que cambiarlo. Claro que hoy escuché a Enrique, al hermano de Vargas Lleras, defendiendo y diciendo que la nueva EPS y que eso era una salvación, pero quienes hemos visto la prestación del servicio sabemos que no es tal. Pero usted me hace una pregunta importante. El gobierno de Gustavo Petro se ha encaminado no
al mantenimiento de las élites que han manejado lo económico en este país, las EPS, las vías, la economía, el contrabando, el narcotráfico, porque todos sabemos que este es un país que durante tantos años nos han mantenido en ese statu quo. Hoy quiero decirle al ciudadano risaraldense que desde no por la orilla porque hayamos defendido ni hayamos votado un modelo de país, sino con argumentos, que es lo que nosotros manifestamos, no visceralidades de muchos medios, que la gente ataca a Gustavo Petro, que si se puso los zapatos blancos, que si salió de blanco, que si salió de negro, y la gente se toma en ese statu quo de verdaderamente criticar y no reconocer. Tú lo acabas de reconocer y lo acabas de manifestar. Una reforma agraria integral, con crédito, asistencia técnica, entrega de tierras, comercialización. Y lo último que está planteando el gobierno, un trabajo verdaderamente del medio ambiente para que sean las comunidades energéticas y aquellos medios alternativos en lo que tiene que ver con la prestación del servicio energético, que cambiemos y haya una transición. Mire, Germán, yo no puedo ser irresponsable con mis nietos y con mis hijos de no pensar que estamos conduciendo el país, y no solamente el país sino el mundo, a acabarlo. Nosotros somos los depredadores más grandes del mundo, pero la oferta institucional que tiene el presidente, acaban de salir convocatorias, la economía popular, primera vez en la historia, 206.000 personas se inscribieron, Fermín, 206.000 personas para una convocatoria para ayudarles a ese vendedor ambulante que a través del gota a gota ven mermados sus ingresos, o la señora que lustra calzado en la Plaza de Bolívar, que yo hablaba con ella, era la presidenta, y que trabajaba de las 8 a las 10 y se tenía que volar porque llegaba el señor del gota a gota. Eso no le gusta al gota a gota, no le gusta a la banda de Cordillera, no le gusta a quienes financian este tipo, no le gustan al contrabandista. Hoy acaban de hablar de que van a presentar una reforma tributaria a quien delate, a quien delee, al quien diga quiénes están evadiendo y quién está haciendo ilusión. A la gente no le gusta eso, pero cuando usted habla de entregarle a los sectores populares este tipo de recursos, se habla de 5 millones de pesos que pueden solventar, y no es nada, para ese vendedor ambulante, para esa economía informal, para esa economía popular, para un tendero, pero no es para las grandes empresas. ¿Esa a través de qué programa? Economía Popular. Se acabó sí. de presentar y cerrar la propuesta, todavía está abierta, Germán y Fermín y Álvaro, la propuesta para que haya también asociativo, que es hasta 100 millones de pesos. O sea, una organización social se puede presentar. ¿Sabe cuál es el problema, Germán, Álvaro y Fermín? Es que no conocemos la oferta institucional. Si la conociéramos de verdad, podíamos participar. El gobierno siempre cuelga los links. Lo que pasa es que falta, y en eso te doy la razón, de pronto una mayor información de quienes hacemos la política de esta transformación para que le llegue a las juntas de acción comunal. Yo me he venido reuniendo con juntas de acción comunal de todo el municipio de Pereira, de Dos Quebradas, de Santuario, para tratar de decirles cuál es la oferta institucional. Nada más, Fermín, el DPS tiene 12 propuestas, 12 programas: renta joven, renta ciudadana, adulto mayor, plazas de mercado, colegios, la parte institucional. O sea, son 12 programas que tiene. El Departamento Nacional de Planeación tiene una oferta institucional también muy importante a través de las regalías que acabamos de ver, cómo los gobiernos anteriores, y lo dice el señor Alexander, quien es hoy el director, se han robado 12 billones de pesos, porque es la verdad. Voy a poner un ejemplo, Fermín. La vez pasada, en la unidad de gestión del riesgo, había que hacer unos puentes, 13 puentes, en Risaralda, en lo que era Mistrató y Santuario. Y resulta que el afán de adjudicarle eso a X, Y, Z lo hicieron. Hoy está parado porque el proyecto que se presentó no vale eso, vale mucho más. O sea, el afán era entregarle el contrato y lo hizo la actual gerente de Aguas y Aguas, y hoy la denuncio aquí irresponsablemente. Y hoy está parado el proyecto de esos puentes que necesitan las comunidades indígenas de Mistrató y que necesitamos en Risaralda para que hayan unas vías que permitan sacar los productos del sector del campo. Entonces, son cosas que uno verdaderamente establece y que reconoce. Por ejemplo, estuve con el doctor, el alcalde de Dos Quebradas, sentado en la mesa,
con el señor Gustavo Bolívar y con Francisco Maltés, porque a nosotros no nos interesa si es de un partido o de otro, sino que las cosas le lleguen a las comunidades, para plantearle la construcción de la plaza central, que le dé identidad a Dos Quebradas, para construir la plaza de mercado, para construir un centro de acopio, para la repavimentación de la avenida Simón Bolívar, para organizar la casa de donde ustedes han habitado y de la cual Germán tiene mucho y ha contribuido mucho al desarrollo de ella, para que podamos hacer cosas, porque el gobierno nacional, el temor que tiene es que cuando le llegan los recursos a los gobernantes, Germán, se quedan en la mitad del camino. Hemos tramitado 4.500 mejoramientos de vivienda para Risaralda, para los diferentes sectores. Aquí en Dos Quebradas son 600, pero a través de la oferta comunitaria, no de la oferta del Estado, porque tendría el municipio que colocar el 50% y el municipio no tiene. Esos recursos los podría destinar para salud, para otro tipo de proyectos, para que las alcaldías puedan desarrollar sus programas. Pero el gobierno tiene 526 billones, de los cuales la mayoría, 100 billones, se van en corrupción, porque todavía hay que reconocerlo, los mandos medios, Germán, Ministerio de Vivienda, Minminas y todos, que están en carreras administrativas, son los que toman las decisiones y torpedean los procesos del presidente Gustavo Petro y de este actual gobierno. Doctor Oscar Cruz, sin duda cuando usted habla de la comunicación, el gobierno pues hace ingentes esfuerzos por comunicarle toda esta oferta institucional a la ciudadanía, pero digamos que no ha tenido como los medios de comunicación que han estado como adversos a lo que es el gobierno. Yo lo quiero invitar a esta radiografía que se hace sobre lo que está enfrentando el presidente Petro frente a los medios de comunicación, porque ¿quiénes son los medios de comunicación fuertes en Colombia? Los grupos económicos que han estado. Lo invito a que escuchemos y veamos este video. Nunca en la historia de Colombia se había visto a una prensa convertida en partido de oposición a un gobierno. ¿Por qué pasa? Los dueños de los grandes medios de comunicación en Colombia son Ardila Lule, dueño de RCN, de la FM, de NTN 24, de Portafolio, de La República, de Win Sports. Son jefes de uribistas como Luis Carlos Vélez, Carlos Antonio Vélez, de Darcy Quinn, que además es esposa del clan Ríos Velilla. Los Gilinski, dueños de Semana y El País, jefes de Vicky Dávila, de María Andrea Nieto. El Grupo Santo Domingo, dueños de Caracol Televisión, de Blue Radio, de Pulso y del Espectador, jefes de Néstor Morales, de Juan Roberto Vargas, de Felipe Zuleta, de Camila Zuluaga. Sarmiento Angulo, dueño del Tiempo, de City TV, jefe de Todos los Santos. El Grupo Prisa, dueño de la W, de Caracol Radio, jefes de Sánchez Cristo, de Gustavo Gómez, del panel antipetrista de La Luciérnaga. ¿Y en qué coinciden estos grandes conglomerados económicos? En que siempre han tenido gobiernos de bolsillo que responden a sus intereses económicos, que gobiernan para ellos, a los que les dan órdenes, siempre le dieron órdenes, hasta que llegó Gustavo Petro a la presidencia, que les plantea unas reformas pensionales, de salud, de educación, agrarias, tributarias, más a favor del pueblo que de sus bolsillos, porque ellos son dueños de la salud, de las pensiones, de los peajes, de la tierra, y naturalmente no les gusta ni cinco, y empiezan a bajar línea. ¿Qué es eso de bajar línea? Ordenarle a sus empleados y subordinados, que son estos periodistas de la derecha, a que le hagan oposición a Petro. Activen todo su aparato mediático y económico, hagan encuestas manipuladas para hacer creer que nadie quiere a Petro, y todos quieren a la derecha, desprestigian al gobierno para cimentar el camino a que vuelvan sus mandaderos a la Casa de Nariño. Afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para ellos, ya no son dueños hegemónicos de la verdad, vienen perdiendo credibilidad y cada vez crecemos más en estos espacios de activismo alternativo en digital. Por eso, Petro está tocando callos y se está notando. Ahí está, doctor Cruz, es como una radiografía de lo que está enfrentando el presidente Petro frente a los medios de comunicación. Obviamente lo que pasa es que él a veces también les da papaya. Germán, lo que pasa es que Gustavo Petro a veces es muy emocional también y hace cosas y lo reconocemos. Hay actos que verdaderamente no debe hacerlos, pero esa radiografía de la que tú planteas y la que ves ahí es lo que viven hoy las emisoras comunitarias, los medios alternativos o los medios digitales, que no tienen una pauta y que no viven del diario vivir, a veces, como digo yo, saltando matones porque no tienen los recursos para poder informarle a la gente. Este influencer pues dice la realidad y hace un diagnóstico, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el señor, y esa es la realidad. Ojalá, y trajimos una persona del Ministerio de las TI aquí, tú me hablabas, para poder decirle al ministerio y a Holman Morris que esa pauta publicitaria que entregan en Caracol, porque también la veo, y en RCN, sea
también equivalente a los medios alternativos o los medios comunitarios como Qué Buena, como la radio de Balboa, la de Guática, la de Mistrató, la de Santuario, la de Quinchía y la de Pereira, para que puedan acceder. No a decir que es que Petro es el mejor y que estamos bien, no, para que se haga una difusión verdaderamente de las propuestas y ante todo de la oferta institucional del señor presidente, porque es que, Germán, vuelvo y repito, la gente no sabe que hoy existe un Ministerio del Interior que está apoyando mucho las juntas de acción comunal en proyectos hasta de 200 millones, aquella junta reconocida legalmente y a la cual se va a sacar la oferta institucional para que puedan participar. Por eso te decía yo ahora, 206.000 personas participaron de una oferta institucional. ¿Cuándo se había visto eso? Y creemos que con base en abrir eso, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de ofertores, porque mira, en los mejoramientos de vivienda, Risaralda no ha logrado un mejoramiento de vivienda, todos están en la costa. Y qué casualidad, cuando miramos, son los mismos que en el gobierno anteriores, son los ejecutores, porque el gobierno dijo, gestores, juntas de acción comunal, asociaciones, fundaciones y ejecutores, la empresa que tenga el músculo financiero. Pero qué casualidad que en el Ministerio de Vivienda, hoy, donde había una señora que, Catalina, que fue la ministra, y ahora Elga, entiendan que los mandos medios, porque lo estamos viviendo en carne propia, porque a Risaralda en estos momentos nosotros hicimos el esfuerzo, caracterizamos las personas, llevamos el registro de 4.500 risaraldenses para que les llegue ese mejoramiento a ellos, no que le llegue a los intermediarios, ni a los alcaldes, ni a nadie, sino que le llegue directamente a las comunidades. Oscar, bueno, uno puede hacer un análisis de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Inició por decir que ha sido un gobierno de buenas intenciones. La confrontación con los medios creo que no ha sido de un buen resultado para el presidente Petro, porque como lo decía ahí en la nota anterior y como es evidente, la prensa está como opositora. Primera vez en la historia, la prensa en Colombia está están fungiendo como opositora del gobierno. Jefe de debate de un sector político. Exacto, opositora, y es casi la mayoría, por no decir que la mayoría, casi que la mayoría, 90%, sí. Entonces el confrontarse, el responder de la misma manera, digamos que igualarse el presidente con la prensa, yo creo que ahí ha perdido mucho terreno. Las malas decisiones, los funcionarios Petro, por los cambios de gabinete, no haber sabido escoger mejor a su gabinete, y las personas idóneas que se suponían eran idóneas, con las que comenzó, la sacó de pronto para darle espacio a quienes fueran simpatizantes de él, sí, o quienes obedecieran de manera directa las pretensiones y los deseos de las órdenes del presidente Petro. Los colombianos esperábamos en el cambio la reducción del gasto, y no se ha visto, y yo creo que se ha aumentado la reducción del gasto, y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el cambio? El tema de la corrupción, no sabemos si es porque la oposición que le hace a la prensa está haciendo más visible los casos de corrupción que puede hacer, o realmente se han presentado más casos de corrupción. Uno en ese grosso análisis que uno hace, ahí han estado las fallas del gobierno. Son propuestas, buenas intenciones, pero sin plata. Y cuando uno dice, bueno, se propone esto muy bien, cuando uno escucha en el discurso, muy bacano, muy chévere, eso es lo que necesitamos, pero cuando va a la ejecutoria no hay plata para hacer esos proyectos. No sé si estaré equivocado. Tienes razón en mucho de lo que acabas de afirmar. Primero, enfrentar a los medios, y lo han dicho ahí y lo manifiesta mucha gente, a Caracol, RCN, los medios que han sido tradicionales, pues se combate con plata, porque usted lo acaba de decir, primera vez en la historia, porque es que sí, al recortarle la pauta publicitaria se convierte usted en contradictor, en enemigo. No, ¿y por quién es? ¿Por quién es? Por lo que él representa. Pero mire, exacto. Los funcionarios, Petro se equivocó al nombrar a Alejandro Gaviria. ¿Por qué se equivocó? Porque Alejandro Gaviria es un neoliberal. Es que el neoliberalismo le hace daño al mundo económico, y el neoliberalismo, quienes somos economistas, entendemos que el neoliberalismo habla del mercado y el
salvaje o el salvajismo del Capitalismo capital, salvaje. del capitalismo salvaje, que no importa acabar con este medio que es alternativo a través de no darle una pauta publicitaria, de acabar los hospitales y priorizar lo privado. Es que está bien, Petro habla del capitalismo dinámico. Pero Petro, entonces, ¿por qué lo nombró? Es la pregunta que uno se hace, porque- sabiendo de dónde venían las raíces y su ideología. Porque él ¿por qué lo creía, nombra? porque él Y creía, recuerde que Alejandro Gaviria adhirió en la segunda vuelta a... Por eso, pero a- conociendo... porque él creía que había una Ahí hubo acuerdos persona políticos. y es una persona que está estructurada, pero para defender un modelo. Si a mí me nombran en un cargo, yo soy una persona que voy a Obviamente, vender un modelo claro. de país social, con justicia ambiental, con transparencia y honestidad, porque yo nunca he hecho algo que la gente me pueda señalar. Lo único que me señalan es que yo soy un político serio, responsable, transparente. Aquí vino un funcionario, una persona a decir que yo había hecho, pero mis actitudes son serias. Y yo le digo esto, Fermín, ¿por qué la reflexión no la hacemos al contrario? ¿Qué es lo que está haciendo Gustavo Petro? Cuando yo me voy con él a las comunidades allá en el Bichada, una comunidad que se llama El Rosal, donde 203 años sin energía, construye unos paneles y le da energía a 323 familias. Eso no lo dice la prensa. Acabamos de ver el 0% de incremento de inflación, primera vez en la historia. La gente no lo dice. La disminución de la Los medios brecha, no lo dicen. la disminución de la brecha. 1.600.000 colombianos han disminuido su miseria y su pobreza. No lo dicen. ¿Por qué no dicen cuántas hectáreas? Él prometió 3 millones de hectáreas, pero le voy a contar una cosa. Los que ofrecen las tierras donde ya no se puede cultivar, donde ya no hay nadie. Entonces la gente dice que no es que no quiere comprar tierra, es que Petro no es bobo. Petro, antes de hacer eso, un funcionario de la ANT, un agrónomo va y dice, estas tierras son cultivables y se pueden. ¿Por qué salió el señor Gerardo Vega? Porque estaba haciendo cosas indebidas, porque estaba comprando tierras, siendo una persona que había venido luchando hace mucho tiempo con Petro. ¿Por qué sale el señor Olmedo? ¿Por qué hizo? ¿Por qué salió la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia? Es que el problema que hay hoy actualmente es que Petro sí actúa y toma decisiones en torno. Hoy estamos sentados nosotros 4 en esta mesa con 2 personas que están allá o 3, somos 7. ¿Quién nos garantiza que si Germán me nombra a mí gerente de esta empresa, yo no vaya a hacer actos indebidos? Yo veo a Álvaro y los veo a ustedes de una manera actuar transparente. A mí me dicen, no, es que el noticiero de Germán es uribista. Yo le digo, si fuera uribista no me permitiría a mí hablar. Y es uno de los medios en los cuales, el único donde yo hablo y tengo la ventana abierta para expresar lo del presidente, y quiero agradecerle públicamente a Germán Aguirre su posición neutral. Yo no estoy diciendo ni que sea petrista ni que sea uribista, pero es una persona que a través de este medio, y lo he visto a muchos compañeros aquí hablar del problema. Entonces yo digo, Fermín, yo seguiré luchando y seguiremos defendiendo el modelo de país, no es Petro. Petro ha dicho no a la reelección y no quiere, pero los medios quieren, todos los días insisten en lo mismo. Tenemos que buscar alternativas. Habrá personas que se presentarán con sus nombres. Yo estuve en una reunión de Caicedo, yo le mandé la invitación a Germán. Yo no soy de Caicedo, pero hay que escuchar a la gente. Y si viene un candidato del centro, hay que escucharlo. Caicedo va a ser el candidato del gobierno. No, es lo que no usted, creo. percibe. No creo. O sea, no creo, no. Es que yo creo que el candidato va a ser el que gane en una consulta como la ganó Petro. Una consulta de diferentes candidatos. Va a estar Carolina Corcho, que me parece que es una buena, va a estar ahí. Yo creo que Cepeda también puede estar. Yo creo que Alexander puede que en determinado momento tome las decisiones. Ahí hay personas muy valiosas, lo que pasa es que no tienen la trayectoria y el tiempo que ha hecho la oposición Gustavo Petro a través de exponer su vida, de mirar cómo le insultan a su hija, a su familia, y que se la tenga que llevar para el exterior. Es visceral. Germán, usted no ha escuchado nunca de mí, y la gente nuestra, pues porque yo no soy, con todo el respeto, mamerto, pues eso sí lo digo, no soy ni del Partido Comunista, ni de la UP, ni del Polo, ni nada. Yo soy un hombre centrado y basado en los principios liberales, de los cuales tomo las fuentes para hablar como Doctor Cruz, sea Petro. bueno, ¿Qué pasa con la UNP? ¿Qué lectura le da usted con la UNP que la han encontrado transportando droga a los guerrilleros de la disidencia, claro. a los del Golfo? ¿Qué pasa con esa unidad y qué ha hecho Estaba el presidente permeada, con eso? Fermín, estaba totalmente permeada. Vuelvo y repito, hoy el 80% del gobierno está permeado por este tipo de personas que han trabajado, y tú todos los días los ves, todos los días lo observas, todos los días se descubren nuevas cosas, pero como estamos en este gobierno, no dicen es que este funcionario venía hace 20 años.
Le pongo el ejemplo para que Germán me haga la pregunta del Ministerio de Vivienda. Ahí nos sentamos en una mesa con el funcionario que maneja los mejoramientos de vivienda, con una doctora María Victoria, con un doctor Dolcey y con un señor Gerardo sobre la mesa, y yo le decía, no le mamen gallo a la gente, díganos si nos van a dar a Risaralda, que no tenemos un subsidio, si lo van a hacer. Y nos dijeron que sí. Y a los 8 días sacaron la resolución entregándole los subsidios a los mismos ejecutores que se buscan las asociaciones a los cuales les dan migajas para poder hacer esos proyectos. Entonces es muy difícil, muy difícil. Sí, por eso, Oscar, vuelvo a la pregunta, ¿por qué el presidente no se pronuncia cuando pasan esos casos? Sí, él se ha pronunciado en todos los casos. Lo de la UNP. Sí, también se pronunció. Es más, Mauricio Rodríguez, que es el director de la UNEP, usted sabe, en los efectos estuvo sentado con el presidente y al cual le dijeron, ¿por qué el señor Carlos Ramón renunció? Carlos Ramón González, que era el director de inteligencia, porque tiene rabo de paja, porque la gente lo denunció y porque esa persona que estaba y trabajaba con Doctor él. Cruz, es que se nos agotó el tiempo, pero no quisiera dejarlo ir sin conocer su posición con lo que está pasando en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ahí hay una puja, digamos, política. Digamos, el gobierno pues ha querido con sus delegados apoyar al doctor Molina. Y digamos que hay otros sectores que han querido que se mantenga el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, pues ahora hay una persona encargada, el doctor Francisco Uribe. ¿Usted qué lectura le da a este proceso y cuál cree que es la salida? ¿Cuál cree que es la salida para que la tecnológica no tenga que vivir el episodio que ha vivido entidades como la Carder, que ha tenido tantos directores encargados? Pues ahora ya hay una persona ya titular, el doctor Julio César Gómez. En la tecnológica está pasando como algo muy parecido. ¿Cuál podría ser la salida para este tema? A ver, Germán, yo qué pienso. Para mí, Oscar Cruz, egresado de la Universidad Tecnológica, el señor Luis Fernando Gaviria ha hecho una gestión de convertir hoy la Universidad Tecnológica en una de las más importantes del país, con una ampliación de su pensum académico, con un desarrollo físico, con un desarrollo intelectual de sus profesores y catedráticos, y creo que es una persona que podría seguir siendo el rector de la universidad. Yo sé que por esto muchos compañeros del Partido Comunista y de la UP, al cual representa el señor Alexander Molina, pues me puedan señalar, pero yo no creo que la solución de la Universidad Tecnológica, en la cual yo crecí, sea cambiar al rector de la universidad, porque es hermano del señor César Gaviria Trujillo. Es como a Petro que porque el hijo hizo una cosa lo crucifican, no. Es decir, uno tiene que ser coherente en lo que dice. Yo creo que el doctor Gaviria, Luis Fernando, es un hombre ecuánime, justo, transparente, y le va a contar, de pronto van a decir, es que Oscar Cruz ya tiene 2 colocados o le dieron contrato. No, señores, yo defiendo mi universidad porque tengo una cosa clara, y eso lo digo yo y públicamente puede que me cueste. Lo que cogen muchos comunistas lo acaban porque lo acaban. Y en ese sentimiento yo quiero decirle, por ejemplo, aquí hay un mono que representa al Partido Comunista y la UP, es una persona que todo el mundo la conoce en la forma de actuar. Yo creo que en este sentimiento de lo que tenemos nosotros, los risaraldenses, y en especial yo como pereirano, es que la universidad debe seguir el rumbo. Le voy a poner el ejemplo hoy. Hoy hablaban de la Universidad Tecnológica del Chocó y me remetí ahí. El rector amarrado, haciendo cosas con corrupción, con todo, y lo denunciaban. El gobierno toma una decisión y un juez de allá de Quito le revoca la decisión del gobierno nacional. Entonces yo creo que el doctor Luis Fernando Gaviria, y se lo digo con todo el sentimiento y con todo el cariño, y no me ha ofrecido, ni me ha dicho, ni he hablado con él, debería de seguir siendo el rector de la Universidad Tecnológica por lo que ha hecho. Es como cuando usted estuvo en el Senado, cuando usted estuvo en la Cámara, usted hizo gestión. Hay gente que nos quiere, a usted lo quieren unos, otros no lo quieren, a mí me quieren unos, otros no me quieren. Lo mismo pasa, esa es la dinámica de la política, lo mismo que pasa con Gustavo Petro. Bueno, pues muchas gracias a Oscar Cruz Ramírez, que es enlace para Caldas, Quindío y Risaralda de Proyectos Servicios Comunitarios del Gobierno, por acompañarnos a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día le deseamos. Gracias, Germán, invitarlos a todos a que sigamos construyendo este modelo de país. Vuelvo y repito, no es Gustavo Petro, Petro es un proceso de transición. Invitarlos a todos ustedes y a los medios, y a agradecerte, Germán, la oportunidad casi de 20 o 30 minutos de poder expresar el pensamiento de una persona. Yo creo que soy el único en Risaralda que todos los días habla a través de los medios, a través de hacer videos, a través de hablar, de escribir,
una defensa de un modelo de país por el cual yo creo. Óscar Cruz cree para sus hijos, para sus nietos, para su familia y para la sociedad en general. Aquí tiene, doctor Óscar Cruz, su espacio como editorialista del informativo del Eje Cafetero todos los martes para que hable de las propuestas, los programas y defienda el gobierno del presidente Petro. Muchas gracias, a Fermín, muchas gracias por la pregunta. Muy chévere. 8 de la mañana, 46 minutos. Vamos a la pausa.